Primero veremos cómo están constituidas las proteínas, así el tipo de enlace que es el enlace peptídico, los tipos de péptidos y funciones, así como los niveles de organización de las proteínas. Proteína. Su nombre viene del griego proteo, que significa yo ocupo el primer lugar. Son macromoléculas formadas por sus unidades denominadas aminoácidos que se unen entre sí mediante un enlace peptídico. Traten de imaginarse como un collar de perlas, ¿no? Donde cada bolita es un aminoácido que está enlazado, donde el hilo que las une va a ser el enlace peptídico. Estoy haciendo como un símbolo, ¿ves? Cada bolita representa un aminoácido. Aquí estoy representando la estructura primaria de una proteína. Los aminoácidos, todos los aminoácidos están compuestos por un grupo amino, un grupo carboxilo, un átomo de hidrógeno y una cadena lateral, o que también se le puede llamar grupo radical. Todos van a tener esto como base y se van a diferenciar los aminoácidos en el grupo radical. Ahí va a estar la diferencia. Como vimos en la diapositiva anterior, esta es la estructura primaria de una proteína, donde vemos la secuencia de aminoácidos. Vemos que tiene esta, por ejemplo, es la cisteína. Aquí hay una secuencia de fenilalanina, leucina, serina y cisteína. Y aquí te presentan está representado en una estructura de Lewis la cisteína, donde tiene, además del átomo, un carbono alfa central enlazado al hidrógeno, al carboxilo, al grupo amino, y esta es la cadena, el grupo radical o cadena lateral, donde ves que tiene el azufre para formar puentes, que ayuda a formar puentes disulfuros y así estabilizar la proteína cuando se va conformando. El orden de los aminoácidos no es al azar. Eso lo determina, está determinado por el ADN. Cuando veamos los procesos de cómo se produce el ADN, de replicación, traducción, transcripción, ahí veremos cómo se va formando esta cadena. Adelante. Para conformar la estructura final de la proteína. Y por supuesto, pequeños cambios que se produzcan en algún aminoácido, eso va a alterar tanto la estructura como la función de la proteína. Entonces, la fórmula general de un aminoácido es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Se lo voy a volver a repetir. El carbono central unido a un átomo de hidrógeno, a un grupo carboxilo y la cadena lateral, que va a ser diferente para cada aminoácido y va a determinar las propiedades de cada uno de ellos, y el grupo amino. El grupo carboxilo es ácido y el grupo amino es de tipo básico. ¿Hasta ahí alguna duda con la fórmula general del aminoácido? Del aminoácido. Profe, ¿eran 20 aminoácidos esenciales, no? ¿Cómo? ¿Eran 20 aminoácidos esenciales en el cuerpo? Disculpa. ¿Eran 20 aminoácidos esenciales del cuerpo? ¿20 aminoácidos esenciales del cuerpo? Sí. Según su grupo radical, los aminoácidos pueden ser apolares, polares sin carga, ácidos o básicos. Dentro de los apolares, ¿qué significa? Que son hidrofóbicos, ¿verdad? Porque eso lo vimos. Es decir, no están en contacto con el agua. Cuando se va a formar la proteína, estos quedarían ¿dónde? Si son hidrofóbicos. ¿En el exterior o en el interior de la proteína? Quedarían en el interior de la proteína. ¿Por qué? Porque no van a estar en contacto con el agua. Entre ellos tenemos la valina, la metionina, fenilalanina, el triptófano, la leucina, isoleucina y la prolina.
Fíjense de nuevo que lo único que cambia es el grupo radical, lo que está en azul. Todo lo demás se mantiene común para todos los aminoácidos. También tenemos aminoácidos que son polares sin carga. Estos aminoácidos son van a ser hidrofílicos, pero no tienen carga y van a ponerse sobre todo en la superficie de la proteína, en contacto con el agua. Entre esos tenemos la treonina, la cisteína, asparagina, glutamina, tirosina, serina y glicina. Y tenemos también aminoácidos ácidos que tienen carga negativa, como el ácido aspartico y el ácido glutámico, por los cuales pueden interactuar con otras moléculas a través de interacciones de qué tipo, electrostáticas. Y también vamos a tener aminoácidos básicos que van a tener carga positiva. Entre ellos tenemos la lisina, la arginina y la histidina. Y por supuesto, esto va a determinar de qué manera se va a plegar la proteína en su estructura cuaternaria, de qué manera se va a conformar. Ya les dije, los apolares entonces dirían en el interior de la proteína, porque son hidrofóbicos, y los polares sin carga irían en la superficie en contacto con el agua porque son hidrofílicos. ¿Sí? ¿Cómo se unen los aminoácidos? Los aminoácidos se unen a través de un enlace peptídico. Se produce una reacción de condensación, como mismo cuando vimos los carbohidratos, donde se libera una molécula de agua. Se produce entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino de otro aminoácido. Aquí vean la reacción, este es un aminoácido, este es otro, donde se forma el enlace peptídico entre el carbono, entre el carbono y el nitrógeno. Este sería el enlace peptídico, que se formaría con la liberación de la molécula de agua en una reacción igual de condensación. ¿Cuántas moléculas de agua se liberan? Una. Se libera una molécula, no está así, pero se libera una sola molécula de agua, no dos. Este enlace es fuerte, es un tipo de enlace covalente y estable también, ¿sí? Aquí lo dice, solamente de una sola molécula de agua. Esto aquí no se me queda, no sé por qué está así, pero es una sola molécula de agua la que se pierde. Aquí tienen otra vista de lo mismo, con otros dos aminoácidos para que vean cómo que se unen dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, es lo que se pierde. Y se forma el enlace peptídico entre el carbono y el nitrógeno. Lo importante es que sepas reconocer las estructuras, como vimos en el ejercicio del martes, que sepas si es una proteína, si es un carbohidrato. Eso es lo que tienen que, no es que no se le va a decir que dibujan una proteína ni nada. No, eso no se le va a pedir. Los aminoácidos se pueden clasificar según su número, las proteínas se pueden clasificar según su número de aminoácidos. Dipéptidos, cuando presentan dos aminoácidos, por supuesto unidos por un enlace peptídico. Entre esos tenemos la carnosina, que está presente en el músculo, en los músculos y en el cerebro, es un antioxidante. Tripéptido, cuando están unidos tres aminoácidos, entre ellos tenemos el glutatión, muy importante porque es un antioxidante endógeno, seguramente ustedes lo deben conocer. Oligopéptidos, cuando están formados pues, de 4 a 10 aminoácidos. Polipéptidos, cuando está formada de 11 a 100 aminoácidos, entre ellos encontramos la endorfina, que se encuentra en las neuronas, es un neurotransmisor también, y se encuentra también en la de la hipófisis. Incluso se dice que es de la alegría, la molécula de la alegría, porque está presente cuando nos reímos, cuando comemos, se libera endorfina. También tenemos la proteína como tal cuando tiene más de 100 aminoácidos. Entre ellas encontramos el colágeno, que es la proteína más abundante del cuerpo, y proporciona estructural, firmeza y elasticidad de la piel, huesos, tendones, ligamentos y vasos sanguíneos, el colágeno.
Entonces, a medida que va aumentando el número de aminoácidos, se va complejizando la estructura hasta llegar a la proteína que tiene más de 100 aminoácidos. Menos de 100 aminoácidos se consideran péptidos, pero también tienen sus funciones biológicas en la célula también. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Puedo volver hacia atrás cuántas veces será necesario? ¿O voy muy rápido? Ya. ¿Cómo se forma una proteína? Bueno, tiene cuatro niveles estructurales. La estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria. En la estructura primaria es la secuencia de aminoácidos solamente unido por el enlace peptídico. Esa es la estructura primaria. En la estructura secundaria, ¿qué es lo que sucede? La estructura se va plegando la proteína en una conformación hélice alfa, lámina beta, y se estabiliza por puentes de hidrógeno. Y en la estructura terciaria, muy importante esta estructura terciaria, porque ya aquí la proteína adquiere una conformación tridimensional y ya es funcional la proteína, y se estabiliza a través de puentes disulfuros, puentes de hidrógeno, puentes eléctricos e interacciones hidrofóbicas. Es decir, ya se van ubicando los aminoácidos en las posiciones que les comenté anteriormente. Y en la estructura cuaternaria ya es la proteína como tal funcional. ¿Sí? Es decir, es la unión de todas estas subunidades o cadenas polipeptídicas que ya tienen la estructura terciaria. ¿Entendieron? ¿No? ¿Qué no entendiste? ¿Qué no entendiste? Para formar la proteína tiene que pasar por 4 estructuras para llegar a la proteína. Esto todavía no es proteína, hasta no llegar aquí. ¿Entiendes? Aquí solamente tenemos la secuencia de aminoácidos nada más, en la primera estructura. Aminoácidos, como el collar que les enseñé, unidos por el enlace peptídico. Eso todavía no es una proteína. ¿Sí? En la estructura secundaria ya se va plegando. Esta cadena se va a ir plegando poquito a poco en esta conformación. Déjame ver si lo tengo por acá. Aquí la van a ver mejor. Esta es la estructura primaria. ¿Ven? Porque se lo pagué también. Solamente es esto. Una secuencia de aminoácidos. Eso es lo que vas a ver. En la estructura secundaria ves que se va a ir plegando. Así. Hélice alfa, lámina beta. Va adoptando esta conformación y se estabiliza por puentes de hidrógeno. ¿Sí? En la estructura terciaria ya tiene esta forma. Tridimensional se llama, donde se va plegando cada vez más la proteína, teniendo una forma más tridimensional o globular también se le llama. Y ya en la estructura cuaternaria ya tienen esta conformación, donde se unen varias cadenas polipeptídicas que pueden ser idénticas o diferentes, para ya conformar la proteína, que debe tener más de 100 aminoácidos. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Ahora sí? Ya. Entonces, como les decía, la estructura terciaria es el plegamiento de la estructura secundaria sobre sí misma y se estabiliza por puentes de sulfuro, que ya lo hemos visto, los puentes de hidrógeno, interacciones iónicas e hidrofóbicas. ¿Por qué? Porque se va a ir ubicando cada tipo de aminoácido en la posición que le toca en la proteína y adquiere forma tridimensional o globular. ¿Sí? ¿Qué pasa si esta estructura terciaria se altera? Si esta estructura terciaria se altera de alguna manera, ¿qué sucedería? No cumpliría su función en el cuerpo. No cumpliría su función en el cuerpo y se dice que
se desnaturaliza. Se desnaturaliza a la proteína. Aquí la estructura terciaria, por eso es tan importante la estructura terciaria en la formación de la proteína. Y la estructura cuaternaria, como les decía, es la unión de varias cadenas polipeptídicas. Esa es la estructura cuaternaria. Y se estabiliza por fuerzas de Van der Waals, que también lo vimos cuando vimos los tipos de enlace. Por supuesto, es una estructura mucho más compleja, regula ya la función, y entre las subunidades ocurre trabajan en conjunto, las 4 subunidades. ¿Sí? Ya, esta es como la tabla de resumen que cogí para explicarle a Ámbar. Ahí está la tabla de resumen de las 4 estructuras por las que debe pasar la proteína. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí. ¿Cuáles son las funciones biológicas de las proteínas? Transporte, ya que pueden formar canales iónicos, lo veremos no sé si lo veremos cuando veamos membranas. Las proteínas pueden formar canales permitiendo el paso de iones para la transmisión nerviosa. Pues la mioglobina, por ejemplo, para el transporte de oxígeno en la sangre, albúmina, estas son proteínas, albúmina para el transporte de sustancias también en la sangre. También la proteína puede tener una función estructural, por ejemplo, el colágeno, como lo vimos, las histonas para la organización del ADN. Además, las proteínas pueden tener función catalítica, es decir, acelerando las reacciones químicas. Por ejemplo, encontramos la lisosima en la defensa del organismo, la pepsina actúa en la digestión, la polimerasa de DNA que ayuda a la replicación del ADN. También las proteínas tienen función para el movimiento del cuerpo. Aquí encontramos la miosina, importante para la contracción muscular, y en la regulación y la señalización también tiene un papel importante las proteínas, ya que tenemos la insulina, ¿verdad? La insulina. También tenemos que las proteínas pueden actuar como factores de transcripción para controlando la expresión de genes, y como inmunogamma-globulina en el sistema inmunológico, ¿verdad? Por los anticuerpos para la defensa del organismo. Entonces, si las proteínas, evidentemente, la célula y el organismo como tal no pudiese existir. ¿Alguna duda? ¿Es general las proteínas y los lípidos? Sí, no vamos a entrar mucho en detalle. ¿Alguna duda para entonces pasar al lípido? ¿En la prueba entran enzimas? ¿Cómo? ¿En la prueba entran enzimas? ¿Entran enzimas? No. No, la prueba no entra en las enzimas. La prueba no está difícil, la prueba está fácil. En serio, tienen solamente, incluso pueden traer apuntes y eso nos puede ayudar a responder. ¿Cómo? Que la prueba no está difícil, la prueba está fácil. ¿Pero cómo se puede traer apuntes? Sí, se pueden traer apuntes, pero no impresos, a mano. ¿Un resumen? Como un resumen lo pueden traer, claro, no se puede usar el celular ni nada. No. Pero el papelito sí. Pero el papel sí, ¿Y de cuántas hojas máximo? 2 hojas. ¿Para adelante y para atrás? Sí, por adelante y por atrás. ¿Cómo? No sabíamos. Pero si no les dijo, no les he dicho. ¿No? Sí les dije. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿De verdad? ¿La primera vez que se ven? ¿Eh? ¿La primera vez que lo ¿Sí? Ay, Dios mío. Pues yo me tenía en mi mente que se lo había dicho. Ya, sí, 2 hojas por delante y por detrás de apuntes. Cosa que es nuevo para mí, porque en mi país cuando yo estudié eso no existe. Es el lápiz y la goma nada más, pero bueno, está bien. Pero
voy a hacer los ayuda harto para poder responder. Y lo único que les puedo adelantar que al parecer, porque todavía la prueba no está definida, que tenemos que reunirnos varios profesores, es un problema. ¿Sí? Es un problema con varios incisos. Y ahora, en cuanto llegue al trabajo, les voy a mandar los ejercicios que deben traer el martes respondidos. Para cuando yo dé la clase de ácido nucleico, podamos responder esa guía y ustedes dicen con esa guía correcta para la casa para estudiar. Esa guía también tiene problemas, en fin. Sí, les voy a mandar los PPT hasta el día de hoy y esas 2 hojas que son de ejercicio. Sí, por favor, si tienen alguna duda, igual lo vamos a ver el martes, pero traten de como que hacerlo y ver qué respondió cada uno, eso. Bueno, ahora pasaremos al estudio de la otra biomolécula importante para la célula y el organismo, que son los lípidos. Los lípidos también son macromoléculas, pero formadas por ácidos grasos. Formadas por ácidos grasos unidos a otra molécula, generalmente un alcohol, mediante un enlace, el enlace que forma los lípidos se llama enlace éster. Eso es importante que sepan reconocer qué tipo de enlace forma cada biomolécula. ¿Sí? Aquí vemos un ácido graso saturado que está conformado igual, bueno, después lo veremos por un grupo carboxilo y un grupo metilo al final de la cadena, que es hidrofóbico. Y aquí vemos la estructura del glicerol, que es un alcohol. Aquí vemos un ejemplo del triglicérido, donde está el glicerol, ¿verdad? Formando el enlace este con 3 cadenas de ácidos grasos. Y también, por supuesto, tiene una cadena de carbono e hidrógeno. Una cadena bien larga que tiene el ácido graso. Esta es la conformación del ácido graso saturado y del ácido graso insaturado. De forma general, tiene, como les decía, un grupo carboxilo en un extremo, mírenlo acá, que es ácido, y un grupo metilo en el otro extremo, ¿verdad? Y en el medio, que es esta fórmula CH2N, es esto, la cadena hidrocarbonatada del ácido graso. ¿Ven? Pero ¿en qué se diferencia el ácido graso saturado del ácido graso insaturado? Ahora lo vamos a ver. Exactamente. Una diferencia es en los enlaces. ¿Ven? Aquí tienen enlaces solamente simples, mientras que acá tenemos enlaces dobles. ¿El ácido graso saturado, ustedes creen, es sólido o es líquido? ¿Quién dijo sólido? ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo sólido? Es sólido. ¿Y por qué es sólido? ¿Por qué crees que sea sólido? Vamos a ver acá. Esta es la estructura del ácido graso saturado, ¿verdad? Como ven, tiene la cadena hidrocarbonada, que es esta completa, hasta allá, por donde se une el carbono con el hidrógeno con enlace simple. Y son sólidos a temperatura ambiente, ¿por qué? Porque el carbono está ya muy saturado de átomos de hidrógeno, es decir, ya tiene la máxima cantidad de hidrógeno que puede tener en el enlace. Y entonces se empaquetan a través de fuerzas intermoleculares y por eso a temperatura ambiente son sólidos, los ácidos grasos saturados. ¿Sí? Y otorgan rigidez a la membrana. En la vida diaria, los ácidos grasos saturados los encontramos en la mantequilla y también en la grasa animal. Mientras que los ácidos grasos insaturados, como bien decía Ariel, ¿no? Se diferencian
con el ácido graso saturado es que pueden tener uno o más dobles enlaces en su estructura. Y eso le va a dar fluidez a la membrana. Y son líquidos a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque no están saturados de átomos de hidrógeno, es decir, tienen menos átomos de hidrógeno y por lo tal eso le da más fluidez a la estructura. Es decir, no es una estructura rígida como el ácido graso saturado. ¿Sí? Todo depende del enlace que forma en la cadena. Y la encontramos en la vida diaria en los aceites vegetales, en el aceite de oliva y en los frutos secos. En este caso no se encontraba en el ácido Insaturado. Sí. Por supuesto, los ácidos grasos saturados son más saludables que los ácidos grasos saturados en la alimentación. Ahora, ¿cómo se forma el enlace? El enlace es la unión entre un grupo carboxilo de un ácido graso con el grupo alcohol o H, por ejemplo, del glicerol, que no siempre es el glicerol, ya lo vamos a ver después, no siempre es con el glicerol, con la pérdida simultánea de una molécula de agua. Es una reacción de qué tipo, que ya lo hemos visto, de condensación. Es la misma reacción de condensación que hemos visto tanto en la proteína como en los carbohidratos, donde se desprende una molécula de agua. ¿Sí? La misma reacción de condensación. ¿Entendieron eso? Pero entonces pierde una molécula de agua. Sí, pierde una molécula de agua. Pero vamos a ver después otro ejemplo donde se puede perder 3 moléculas de agua. ¿Sí? Esta es como la fórmula general, vamos a decirlo. ¿Alguna duda hasta acá? Por favor, no se queden con las dudas, quedarse con las dudas es, como diría en mi país, de tonto. No se queden con las dudas. Entonces, el grupo metilo y el carboxilo era Del ácido graso. ácido graso. Ujú. El alcohol, el glicerol, el alcohol es OH, termina en OH. ¿Cómo podemos clasificar a los lípidos? En simples y complejos. Dentro de los simples tenemos los triglicéridos, que está formado como por el ácido graso, como hemos visto, y un alcohol, que en este caso es el glicerol. Y por supuesto, como todos sabemos, los triglicéridos es la principal reserva energética del organismo. Y dentro de los lípidos simples también tenemos a las ceras, que después también veremos su función de protectora e impermeabilizante. Y entre los lípidos complejos tenemos los fosfolípidos y los esteroides. ¿Por qué son complejos? Porque además de estar, estar formados por el ácido graso y el alcohol, están formados también por otras moléculas. Por eso se denominan complejos. Los fosfolípidos, como vamos a ver, es muy importante porque forman la bicapa de la membrana. Sin los fosfolípidos no hubiese membrana celular. Y los esteroides. Entre ellos encontramos el colesterol. ¿Hasta ahí? ¿Bien? ¿Cómo es la estructura de los triglicéridos? Esta es la molécula de glicerol, como ven acá, ¿verdad? Y se une a 3 cadenas de ácido graso, ¿verdad? Para formar el enlace éster, como ustedes ven acá. Y por lo tanto, como está unido a 3 cadenas de ácidos grasos, entonces se liberan 3 moléculas de agua, no una. En el caso de los triglicéridos. ¿Ya ven? Ven aquí. Se liberan 3 moléculas de agua. ¿Entienden eso, no? ¿O no?
liberar 3 moléculas de agua, porque son 3 cadenas y se libera una molécula de agua por cada reacción. Serían 3 reacciones químicas. ¿Entendieron eso? ¿Todos entendieron eso? ¿Por qué son 3 moléculas de agua que se liberan? ¿Ustedes allá entendieron por qué son 3 moléculas de agua que se liberan? Sí, son 3 enlaces. Se forman 3 enlaces. Se forman 3 enlaces. Ahora, ¿qué pasa con la cera? La cera es la unión de un ácido graso de cadena larga, un solo ácido de cadena larga y un solo alcohol de cadena larga, que no es el glicerol. Por eso se diferencian. Y tenemos este ejemplo de este alcohol que se llama alcohol miricílico, que se une al ácido palmítico, que sería el ácido graso. ¿Ves? Igual ocurre, aquí le dicen esterificación, pero es igual una reacción de condensación, donde igual se va a liberar una molécula de agua formando el palmitato de miricilo, que es la cera de abeja. ¿Sí? Por eso le dije que no siempre el alcohol era el glicerol. Podía ser otro alcohol de cadena larga. ¿Sí? La cera es importante porque tiene la función de protección e impermeabilización y evita la pérdida de agua y además protege las superficies. ¿Entendieron esto aquí? Que es otra formación ahora con un alcohol, con otro alcohol. Y esto, por supuesto, lo encontramos no solamente en la cera de abeja, sino también en la capa cerosa de las hojas de las plantas. ¿Sí? Ahora, dentro de los lípidos complejos, como habíamos visto, están los fosfolípidos. Muy importante. Siempre tengan esto en mente porque lo vamos a retomar de nuevo cuando veamos la estructura de la membrana. Los fosfolípidos están formados por 2 cadenas de ácidos grasos. Mírenlo acá. Son 2 cadenas de ácidos grasos donde esta cadena, ¿de qué tipo es? ¿Es un ácido graso qué? Insaturado. Y una cadena de ácido graso saturado, que serían las colas no polares, es decir, es hidrofóbica. Y está formada además por una cabeza polar que tiene el glicerol en su estructura, un grupo fosfato y un grupo radical. Esa es la estructura del fosfolípido. Y esta cabeza polar es hidrofílica. La cadena lateral pues está formada por colina, etanolamina, inositol y serina. ¿Entienden esta conformación del fosfolípido? Y entonces, ¿dónde iría la cabeza? ¿Y dónde irían las colas no polares en la membrana? La cabeza hacia afuera del hombro. ¿Cómo? La cabeza iría hacia afuera del hombro. La cabeza estaría en contacto con el agua porque es hidrofílico y las colas no polares, que son hidrofóbicas, irían hacia adentro. Aquí lo vemos bien. Esta es la bicapa. ¿Ven? La cabeza en contacto con el agua y las colas irían hacia adentro. Esto sería como un fragmento de la bicapa lipídica. Y aquí ven como otra forma de representar el fosfolípido, donde está el ácido graso saturado, el ácido graso insaturado y la cabeza hidrofílica con el grupo fosfato y el glicerol. ¿Sí? Se le dice además que es una molécula anfipática, ¿por qué? Porque tiene una parte que evita el agua y otra parte como que le gusta el agua.